Vamos ahora a avanzar a la clase octava de este curso de lectura de Hegel en la UAM. La lectura comenzará a hacerse, espero, más clara. Y por eso entonces que en la verdad vamos a ir cumpliendo el método para leer un autor. Y especialmente Hegel, que ahora va a transformarse cada vez en un expositor con un tema más fácil, diría yo, que se capta mejor porque tenemos más ejemplos, lo cual metodológicamente supondría que después de terminar la lectura completa, como ya he dicho, habría que comenzar de nuevo y leer la primera parte y entonces se entendería mejor. De todas maneras, vamos a entrar en la segunda parte de estas lecciones de la estética de Hegel. La primera, Hegel le llama la exposición universal, die Allgemeinheit, la universalidad. Y de ahí que hay definiciones del arte en general y de una manera muy abstracta. Es un silogismo. Lo universal, lo particular, en alemán Besonderheit, y por último, lo más singular, que es la Einzelheit, que es la singularidad. Universalidad, particularidad, singularidad. Primer parte, que es la belleza en general. La segunda parte, ahora, va a ser justamente el desarrollo de la idea en las formas particulares. Y la palabra particular es técnica. Einzelheit, lo particular, no es lo universal ni es lo singular, sino lo que está en el medio. Universalidad, particularidad, singularidad. La definición de lo bello en general, la particularidad van a ser la caracterización de ciertas configuraciones que van a valer para el ejercicio de lo que podríamos denominar las diferentes artes o subcampos artísticos. Y la tercera parte, lo singular, entonces ahí ya vamos a tomar las determinaciones particulares en el caso singular, la arquitectura, la música, la escultura, la pintura, etcétera. Eso es las artes particulares, no, las artes singulares. Estamos, esta clase y alguna que sigue, son la segunda parte. No ya la definición de lo estético en general, sino las configuraciones más concretas que a su vez se van a dar en todos los ejercicios de las artes particulares. Por ejemplo, vamos a ver tres particularidades en concreto, que va a ser primero el arte simbólico o la relación de lo simbólico con el arte. Luego,
el arte clásico. Y aquí está lo griego en la visión hegeliana. Y luego lo tercero va a ser lo romántico. De tal manera que yo podría tomar la arquitectura y decir, la primera gran arquitectura estuvo todavía dentro de la expresión de la obra de arte simbólica. Después, históricamente, se dio la arquitectura griega. Y por último, con evoluciones internas, se dio la arquitectura romántica. O decir, lo simbólico. Lo clásico y lo romántico van a determinar todos los ejercicios singulares del arte, que es la tercera parte de la estética. Estamos entonces situados en la segunda parte. No es la universalidad, no es la individualidad, la singularidad, son características que determinan el concepto abstracto de lo bello artístico y que va a ser ejemplificado por las distintas artes singulares. De tal manera que el título, segunda parte, va a haber una introducción rápida, se llama El desarrollo de la idea, primera parte del concepto de belleza en las formas particulares de lo bello artístico. Es decir, la forma particular del arte simbólico, la forma particular del arte clásico, la forma particular del arte romántico. Eso es la segunda parte. Esta parte, a su vez, tiene una primera sección, hay dos, y se llama la forma artística simbólica. Habrá una segunda sección, la forma artística clásica, y una tercera sección, la forma artística del romanticismo del norte de Europa, germánico. Entendamos entonces esa manera de siempre sistemática exponer sus temas Hegel. Adentrémonos entonces en la particularidad primera, que es en la historia también la más antigua, porque Hegel, y ya lo he dicho, pero lo repito y me interesa mucho para hacer filosofía en América Latina, imposta el pensamiento filosófico dentro de un esquema histórico. En sus clases, por ejemplo, lecciones de la filosofía de la religión, son también 3 tomos como las lecciones de la estética. Son las lecciones de la filosofía de la religión. Esa obra va justamente a tener la descripción universal de la religión, pero después va a entrar a la particularidad histórica y ahí va a ser una descripción de la individualidad de las distintas religiones. Va a unir la segunda y tercera parte de la estética de una manera más orgánica, pero es todo
una historia, porque va a comenzar por las religiones, por él mismo llamadas primitivas, y después orientales, y Teofrasto, y las grandes religiones de la Mesopotamia y el Egipto, y los griegos, y luego los cristianos, y también la religión romántica. En su historia de la filosofía, por supuesto, historia de la filosofía, pero piensen que Hegel es quizás el primer gran filósofo que enseña sistemáticamente muchos cursos, desde Jena a Heidelberg y Berlín, de historia de la filosofía. No se acostumbraba. Kant no enseñó historia de la filosofía. Fichte tampoco. Schelling trabajó, por ejemplo, una historia de la mitología que Hegel no adopta. Y hubiera sido muy interesante, como vamos a ver, porque él llama simbólico lo que Schelling va a llamar lo mítico, y lo mítico, gracias a Schleiermacher, le va a llamar el método de lectura de lo mítico, la hermenéutica. Y la hermenéutica es justamente la interpretación cultural del mito y podría haber sido el mejor método para una historia de la estética. Pero Hegel no tiene el concepto de una historia del mito, sino más bien de la magia. Y entonces no utiliza, claro, no existía todavía esa parte que tanto va a elaborar Paul Ricoeur en la Sorbona, y mis primeras clases con Paul Ricoeur en la Sorbona fueron el análisis de dos grandes mitos. El mito de Prometeo en el pensamiento griego y el mito adámico en el pensamiento semita. Hegel no ve la historia de esa manera, la ve todavía de una manera tradicional y eurocéntrica, de tal manera que ve como una continuidad entre lo simbólico primitivo que culmina en lo simbólico propiamente dicho del Egipto. Y eso es muy interesante. Hegel descubre la importancia del Egipto, pero no la verdadera importancia, porque el Egipto es la cultura y el arte y la mitología que da por una parte al pensamiento semita hebreo que después entra al cristianismo, y los egipcios van a dar también el comienzo de lo que va a ser Grecia. De tal manera que se habla muchas veces hoy el diálogo entre Atenas y Jerusalén. Atenas, el pensamiento filosófico griego, y Jerusalén, un pensamiento semita que dialoga con lo griego y que se desarrolla después como cristianismo y la cultura occidental. Hegel no se interpreta la historia de la cultura ni de la estética con esas categorías. Es eurocéntrico, es helenocéntrico, no capta la importancia de Egipto ni del pensamiento semita antecedente del cristianismo y de la cultura occidental. O es decir, tiene limitaciones graves. La más importante de todas es que él dice que los egipcios
son los que descubrieron la inmortalidad del alma. Hegel es dualista, habla del alma y del cuerpo. Y lo espiritual es una construcción del alma. El pensamiento semita no hablaba de alma, hablaba de la unidad de la carne, de la corporalidad, y de funciones superiores de la carnalidad, el pensar, el amar, el querer, y no necesitaba ni del alma ni de su inmortalidad. Y donde eso se ve clarísimamente es en Egipto, porque Hegel dice explícitamente, los egipcios propusieron la inmortalidad del alma. Falso, un error histórico. Eso viene de la cultura indostánica, indoeuropea. Los egipcios hablan de la resurrección de la carne, que no tiene nada que ver con la inmortalidad del alma, y cuando describe, en su momento lo vamos a ver, las obras de arte del Egipto, va a ver las pirámides de paso. Lo dice que son grandes obras, pero no entiende qué es lo que son. Son tumbas. Y las tumbas no tienen nada que ver con el alma, porque el alma no necesita una tumba. Y los pueblos indoeuropeos no tienen tumba, ni los hindúes, ni los persas, ni los griegos queman el cuerpo o lo destruyen porque el cuerpo es el principio del mal y libera el alma, mientras que los semitas creen en la resurrección de la carne, lo embalsaman al cuerpo y lo ponen en una tumba, y a los faraones su tumba son pirámides, y ese es el arte, la estética fundamental del pueblo egipcio, y Hegel lo pasa desapercibido, ni se da cuenta la significación estética de una antropología unitaria que no afirma la inmortalidad del alma, sino la resurrección del muerto. Da la casualidad que en mi caso empecé toda mi filosofía yendo explícitamente a Israel, y mi primer libro se llama El humanismo semita. Y no sabía yo que era completamente anti-hegeliano. Pero cuidado, porque la primera obra que yo imprimí, pequeñita, que me pagó mi señora que trabajaba, se llamó La dialéctica hegeliana. Y ahora que estaba exponiendo estas clases, me dije, en 1770 nació Hegel y en 1970 hubo un gran auge hegeliano en el segundo siglo del nacimiento de Hegel. Y han pasado exactamente 50 años. El 2020 deberíamos celebrar el 250 aniversario del nacimiento de Hegel. Y no vaya a ser entonces que esta lectura de la obra de Hegel se pueda transformar no ya como mi primera obra, la dialéctica hegeliana que tanto me sirvió para entender a Marx, ahora llamar la estética hegeliana, 50 años después. Bien, vamos a ver cómo estas formas artísticas, simbólicas,
es al mismo tiempo el comienzo de una historia y de una historia mundial eurocéntrica, que como latinoamericano voy a criticar, pero que me enseña que todos los tratados filosóficos, la ética, la política, la económica, la estética, la lógica, la historia de la cultura y la historia de la filosofía, etcétera, deben saber hacer la historia no eurocéntrica de esa disciplina. Y bien, la primera constelación válida para todas las culturas y todas las obras de arte es un arte que se funda en una interpretación simbólica del mundo. Y entonces la obra de arte, que hemos dicho en las clases anteriores para Hegel, era la exteriorización de la interioridad, va a ser una exteriorización de una interioridad que usa símbolos, que no ha pasado el nivel de los símbolos, que Hegel en cierta manera desprecia y los coloca ya en el origen. Pero si en vez de hablar de símbolos, damos la definición de Ricoeur, que un mito es una narrativa en base, una narrativa racional en base a símbolos, tendríamos del símbolo no la visión de algo primitivo, dejado allá al origen, sino actual. El mito del progreso está en la esencia de la modernidad y es un relato que da razones racional de un símbolo que se llama el progreso, que el ser humano cuantitativamente va desarrollando. Y digo cuantitativamente, no cualitativamente. Ese mito está tocando a su fin. Y eso no está al origen de la historia, sino es un mito vigente. Y es un mito vigente que hay que saber interpretar. Por eso decía Ricoeur, los mitos dan que pensar. Hegel, en cambio, piensa que lo simbólico es un modo primitivo que queda atrás en la historia del desarrollo del espíritu humano y del arte como un arte simbólico primitivo. El símbolo tiene una dialéctica con un signo. Lo que aparece, Dasein, el ser ahí óntico, es un signo, una bandera. Y lo que simboliza o su contenido es, por ejemplo, México o un país en la tierra, la bandera. Hay una dialéctica entre el contenido, que es una comunidad histórica, y su aparición como signo, que es una bandera. Es un símbolo. Y entonces hay una relación entre el contenido, que es el símbolo, y el signo, que es lo que aparece. La cuestión justamente es saber descubrir cuál es el símbolo como contenido al que se refiere el signo que aparece.
El artista va a poner un signo, pero se refiere a un símbolo, o es decir, a un contenido. Y esto es lo que le interesa a Hegel. Lo estético también se puede describir como ese signo a manera de figura. Es una representación material puesta en el mundo, al interior del mundo, fuera de mi piel, pero al interior del mundo, de algo que simboliza un contenido de mi mundo que puedo o no expresar. Y de ahí que el artista va a ser el que exteriorice, dando como un creativo nacimiento a algo que es el contenido y algo material que aparece. Lo que aparece es una casa del arquitecto. ¿Pero qué significa esa casa? Lo que aparece es el ritmo de una música con tonalidades extrañas, material. Se puede escuchar. A tal punto que si no lo puedo escuchar porque soy sordo, tengo problemas. Miren qué problemas Beethoven, que no escuchó su novena sinfonía, pero tenía tal memoria de la combinación de las notas, que de paso son también formas exteriores, que se refieren a un contenido de la música del autor, que por último se pone en la realidad efectiva, Wirklichkeit, de la sinfonía tocando música. Y entonces ahí hay un proceso de forma, la sinfonía, pero un contenido que es la concepción que tuvo el artista. El símbolo es, dice Hegel, en parte adecuado. En parte el símbolo expresa su contenido. Y entonces, cuanto más lo exprese, más transparente la obra es con respecto a la concepción que tuvo el artista. Pero al mismo tiempo es necesariamente inadecuado, porque de todas maneras nunca es una representación perfecta del contenido, el símbolo que se gestó en el artista. De tal manera que Hegel muestra que por una parte está lo símil, porque se entiende el signo que se pone, el sonido de la orquesta, pero por otra parte es inadecuado su relación con el contenido. Y le llama entonces lo equívoco de la obra. Ahí yo me tendría que preguntar con respecto a un gran autor latinoamericano que escribió un libro enorme sobre la analogía en Hegel, si ahí Hegel usó bien el concepto lógico de analogía, porque justamente el contenido de la obra de arte es analógica. No es exactamente como lo dicho, no es idéntica. Pero Hegel dice, es inevitablemente de alguna manera inadecuada y es equívoca. No, es analógica.
Claro que hay tipos de analogías más o menos lejanas al contenido, pero entonces la obra de arte no es diferente al contenido imaginado y creado por el artista, sino que es una distinción de algo que es semejante, pero no idéntico ni equívoco. Lo que el artista concibe es semejante a la obra, no es ni idéntica ni equívoca y es distinta de lo que hizo. Por eso que de alguna manera se siente desconforme con lo que ha hecho y llamado a mejorar. Pero por otra parte también goza de haber logrado de expresar lo que le angustiaba y tenía que poner fuera, parir, aunque el niño se nace dentro de un mundo cultural que es el del artista. Y entonces ahí, en lo simbólico, se da esta dialéctica entre la concepción de la obra y su realización efectiva, óptica. Y en ambos casos se sigue cumpliendo con la definición. La realidad de la obra gusta o causa disgusto en referencia a su capacidad de reproducir y de aumentar la vida. Ahora, esto es a darle muchas vueltas y rumiarlo. El ser humano vive todavía en la necedad y la torpeza, dice en la traducción castellano, página 233. Esto es el simbólico popular, es el simbolismo errado que Hegel pues no aprecia. Aprecia el genio, pero no aprecia el simbolismo de un pueblo que se expresa en sus obras de arte. Y por otra parte, no conocía la hermenéutica, como dije, que le hubiera ayudado a saber interpretar la obra de arte con respecto a la idea, entre comillas, que tuvo el artista en la concepción de la obra. Y la palabra concepción viene de concepto. Y en eso Hegel estaría gozoso, porque es poner al concepto en un proceso. Y la concepción también es un poner fuera, concebir un hijo de aquello que estaba implícito. Y llamamos concepción a la creación de una nueva aspecto de la belleza que se plasma en la obra de arte. Ahora, Hegel muestra enseguida, cuando empieza a plantear la historia, que hay ciertos pueblos que se mantuvieron a un nivel simbólico primitivo. De ahí que el primer tema de 3 es el simbolismo inconsciente. El segundo es el simbolismo consciente. Y el tercero, el simbolismo en la comparación.
Ya veremos el tercero en la próxima clase. Entonces, hay que entender que para Freud el simbolismo más primitivo, él le llama un bewusste, inconsciente. No en el sentido freudiano. Él está mucho antes de la categoría freudiana de inconsciente, pero significa no consciente, no suficientemente racional. Es un símbolo que todavía no simboliza adecuadamente la idea de lo bello, de la obra posible. Y entonces él toma como ejemplo la religión de Zoroastro. Es interesante, toma la religión como estética. ¿Por qué? Y porque la religión como tal es un producto de la creación humana. Y de ahí entonces que es también, de alguna manera, una obra de arte. Y entonces Hegel se las arregla para pensar en el Irán persa todavía, mesopotámico, como el punto de partida. Esta vez no empieza en China ni en el taoísmo, como en la historia de las religiones o sobre todo la historia de la cultura, en la filosofía del derecho, que se va más lejos a la China, diciendo que la China es el origen, la India y los persas. Zoroastro, o mejor, el zoroastrismo, es la religión iránica de los persas, que ya simboliza una cierta concepción de la existencia que se pone después en las obras de arte de esta cultura zoroástrica. En Berlín se encuentra todavía la entrada de una enorme muralla que los alemanes en el siglo XIX se trajeron de Irán, piedra por piedra, y la reconstruyeron en un fantástico museo de Berlín, donde se ven los dioses zoroástricos representados en la puerta de la gran ciudad. Y entonces son dos dioses que Hegel comienza a pensar con una extraña profundidad. Él dio muchas veces el curso de estética, 6 veces. Es decir, que iba agregando elementos nuevos. Hay muy poco realmente escrito por él. El texto, por ejemplo, en Jena y algo en Heidelberg. Pero los alumnos fueron tomando nota y editaron las lecciones de estética. Él empieza por Zoroastro y dicen, ellos representan en la luz y las tinieblas lo sagrado primero. Y le ponen Arimán y Hormuz, esos dos principios divinos originarios. Vean que se habla de dos. Como los aztecas también tenían Omé, dos, no un dios, sino dos. Y el dios del bien es Orimán y el dios del mal, Hormuz. Y en I Ching, que es una obra abstracta, sin representación figurada, sino por líneas, del libro llamado así I Ching, el libro
de las transformaciones que los chinos escribieron antes de la escritura. Por eso su representación son líneas, 3 líneas paralelas y otras 3 líneas paralelas, 6 líneas. Esa es la perfección. Y eso, en cierta manera, es Arimán. Y luego dividen eso en 8 partes y en 8 partes vertical y horizontal. Y da exactamente las 64 casillas de un juego de ajedrez. No es extraño que los chinos hayan influenciado a los iránicos, a la India, y la India haya practicado e inventado el juego del ajedrez sobre un tablero con 64 cuadrados. Pero los 64 cuadros tienen nombres y parten del cuadro 1, que es la perfección. Y en la otra punta del tablero, en la izquierda, arriba, la perfección. 6 líneas paralelas, íntegras. Y en el cuadradito 64, las 6 líneas borradas en el centro. O es decir, que son no una línea continua, sino una línea cortada. 1, 2, 3, 6. Eso es el mal. Y es lo negro, racismo. Y es la muerte. Y es, como para Teofrasto, la oposición entre Arimán y Hormuz, pero ahí como los 2 principios del universo. Uno es la luz del sol y otro la oscuridad de la noche. Es una expresión artística de una idea que está detrás y que es el contenido de todas las obras de arte de la China, de Vietnam, de Japón, de Sudcorea. Vean ustedes la bandera actual de Sudcorea. Son estas líneas paralelas, significando un cuadradito de esos 64. Y ellos representaban los 2 principios por un círculo con una S. Esto hace que haya 2 formas idénticas y que tienen movimiento. Y esos son los 2 principios del universo. Ese es el contenido de la forma artística. Todo el arte chino va también a partir de esos textos, porque de paso la pintura china, que pareciera muy repetitiva, hay que saberla interpretar por los pequeños detalles de transformación. Pero además de esos árboles como sauces y orones en medio de montañas con nubes, hay un texto. Es decir, que es una pintura comentada. Y las 2 constituyen la pintura. Bien, Hegel aquí realiza una muy interesante interpretación de esta, para él, más simple y presimbólica, artísticamente representando a los grandes mitos de Zoroastro. Para Hegel el arte unifica lo divino con lo cotidiano.
hace entrar lo divino en la cotidianidad, porque todos esos signos y esa representación de esos dioses para el intérprete comunitario está diciendo muchísimas cosas de la historia de su pueblo, de su vida espiritual, y realmente es un elemento fundamental de la cultura que Hegel va a mostrar. Sin embargo, él dice los símbolos de los parsis, el pueblo iránico que creó el zoroastrismo, es todavía un mundo en donde lo divina no logra del todo una presencia óntica. Y entonces él toca una segunda expresión simbólica, la concepción hindú. Distingue entre lo brahmánico y lo hindú, pero no del todo, porque luego, cuando vaya a otro nivel, más allá de lo simbólico, que será el simbolismo consciente, volverá al pensamiento hindú. Pero el Brahman es ya una concepción de mayor dificultad en su objetivación óntica, porque el Brahman es el absoluto, innombrado, indeterminado y más. Hegel en gran parte se inspira en el brahmanismo y en los místicos sufíes musulmanes para en su lógica hablar del ser. El ser es lo indeterminado, pero es Dios antes de la creación. Pero la creación no es poner algo fuera de sí, sino que es la autodeterminación del ser. Hay una cierta concepción espinosista, brahmánica y sufí, porque la creación no es algo fuera de Dios, lo cual es impensable, sino que es una determinación de Dios mismo. Y es ahí donde Marx va a entrar a una disputa metafísica con Hegel que el marxismo jamás ha soñado. El pasaje en el capital, del dinero al capital, es el pasaje de la lógica de Hegel del ser a la esencia. Pero en Hegel se pasa del ser a la esencia homogéneamente, determinándose el ser a sí mismo y poniéndose el ser como fundamento de los entes. Para Marx, el trabajo vivo no es el ser del capital, sino que es la fuente creadora. Es una cosa muy precisa, muy filosófica, que ni Engels descubrió y que muchos de los que leen mis obras no captan. Es complicado, pero no es el tema de hoy. Más Hegel tiene una tendencia panteísta, una teodicea del ser como la divinidad y por lo tanto una gran congenialidad con el Brahman,
que es lo absolutamente indeterminado, y es también lo que determinándose produce la obra de arte como un efecto óptico. Pero el brahmanismo en realidad no es la religión hindú. La religión hindú no es una, son muchas. Y es una religión popular de muchas voces. Es a ella a la que se dirige más bien Hegel y muestra que es todavía un simbolismo primitivo. Hegel es un tanto despectivo de la religiosidad hindú, no del brahmanismo. Una gran diferencia. Y muestra cómo no trasciende del todo la figuración y que no llega al nivel puramente teórico, pero que sí hay entes sagrados, como el mono, como la vaca, como el elefante. Y estos entes sagrados portan el contenido de lo sagrado en lo que aparece, y también las obras de arte. Entonces, el hinduismo, para Hegel, es más bien un simbolismo disperso que no logra tener el carácter de lo simbólico como tal. No es un simbolismo propiamente dicho. Y tampoco la religión de Zaratustra es para Hegel propiamente simbólica. El significado no coincide con la forma. Mientras que vuelve entonces de inmediato en la página 249 de la traducción en un texto que voy a leer del brahmanismo, que Hegel realmente aprecia muchísimo. El texto de la página 249 dice lo siguiente: por esto el hindú no conoce ninguna reconciliación ni identidad con Brahma, el principio absoluto, eterno e indeterminado, en el sentido de que el espíritu humano venga consciente de la unidad entre el Brahman y sus obras, sino que para él la unidad consiste en que precisamente la conciencia y la autoconciencia, y por tanto todo el contenido mundano y la propia personalidad desaparezcan totalmente. El brahmanismo, anticipando al budismo, va hacia una disolución de la individualidad en el todo. Y de ahí entonces que va a dar lugar al misticismo. Y el Rig Veda es una magnífica demostración de esa poesía arte acerca de el Brahman como el principio del universo. Y su total desconexión con la finitud. De ahí que el brahmanismo continuado como budismo
va a contemplar con la emoción estética la realidad de aquel que es el origen del mundo y de la vida. Es una experiencia mística que se vive cuando uno va a la India. Hegel no estuvo en la India. Me ha tocado 5 veces ir al Ganges, ir a Madras, ir a Benares y entrar a los templos hindúes, pero en la quietud, en la sombra, en el fresco y la quietud, experimentar ese tipo de religión que ha dado un arte extraordinario y que aún se ha hecho después como su continuación en el pensamiento maometano en la India y el misticismo sufí. Y de ahí el Taj Mahal, que es una obra muy posterior al brahmanismo originario, es realmente una obra sublime de esta concepción brahmánica de la India. Pero para Hegel, todas estas religiones son cuasi simbólicas. La primera religión verdaderamente simbólica, que tiene un contenido claro y una forma, es el Egipto. Llama la atención. Y debo decir que el Egipto antes de Grecia, en el siglo XVIII, antes de Windelband y de los románticos y de Hegel, el Egipto era la cultura clásica por excelencia. Luego fue reemplazada por el pensamiento griego. Y Martin Bernal, en un libro que se llama Black Athena, Atenas Negra, muestra cómo se reemplazó el clasicismo de Egipto por la fundamental interpretación de Grecia como el arte y la cultura y la filosofía y todo originario del occidente. Esto es una maniobra cuasi racista y de transformación muy germana. Los germanos no se refieren muy simpáticamente a los romanos, porque los germanos no formaban parte del Imperio Romano. Además, el Imperio Romano devino de una iglesia católica y los luteranos no les agradaba hacer el recorrido medieval por el arte gótico, sino que buscaron llegar a Grecia directamente, no pasando por Roma. Y entonces inmortalizaron y sacralizaron Roma en la historia. Y esos son los románticos. Y ellos inventan la antigüedad, la Edad Media y el mundo moderno romántico del norte de Europa. Y Hegel es un constructor de eso. Todas sus obras, como muestro, son históricas, eurocéntricas y culminan en el espíritu germano del norte de Europa, cuyo antecedente es Grecia y no el Imperio Romano. Es todo un proceso ideológico
histórico y estético. El Egipto es para Hegel el verdaderamente simbólico. Y es una cultura simbólica que, dice Hegel, se enfrenta con lo negativo, que es la muerte. Es muy interesante, hay que leerlo muy despacio lo que dice. Pero ahí es donde yo realmente empiezo a disentir con Hegel. Él cree que la muerte es fundamental para los egipcios y toda la cultura está en torno a la muerte. Pero ellos, dice, inventaron la inmortalidad del alma con la cual superaron la muerte. Es justo al revés. En este punto, sí es necesario negar a Hegel y hacer el camino correcto. Es verdad que los egipcios son la madre de las culturas del Mediterráneo y su origen viene de los pueblos semitas del desierto arábigo, pero también desde el sur, desde el origen del Nilo, de los pueblos bantúes. Y su arte expresa algo completamente distinto de lo que pensó Hegel. Sí tiene que ver con la muerte. Tanto que cuando uno va a El Cairo a un museo gigantesco, pero no puede estar más desordenado de un país que no tiene plena conciencia de su historia, porque podrían gastar un poco en un museo impresionante, porque están todas las obras del antiguo Egipto de 5.000, 4.000 y 3.000 años apilados. Cuando uno llega a la tumba de Tutankamón, ve que en la tumba estaban todos los zapatos que usó Tutankamón en su reinado, que no fue largo. Y además el más grande era más bien de pie pequeño, de tal manera que podemos decir que realmente Tutankamón era un hombre más bien pequeño. Pero ¿por qué estaban todos sus zapatos desde la edad adulta, pero también los zapatitos desde que era muy pequeño? Porque esto es una costumbre bantú que todavía lo conservan los africanos al sur de la sabana, porque piensan que van a resucitar y necesitan entonces volver a repartir su vida. Eso lo tiene Tutankamón. Los egipcios no pensaban en la inmortalidad del alma porque no tenían alma ni cuerpo, tenían carne. Desde los africanos, bantúes, y desde los semitas del desierto. Y no pensaban en la inmortalidad, sino en la resurrección del muerto. Las pirámides, y Hegel no se da cuenta que la pirámide es una monstruosa obra de arte impresionante, es una tumba. Pero no es una tumba que venera la muerte, sino es una tumba donde el muerto ha sido preparado para la resurrección. Por eso lo embalsaman. Y la gran pirámide está preparada para resistir la historia
hasta que los dioses resuciten al faraón. Lo que los egipcios creían no era en la muerte, sino en la vida, que la vida era eterna para los justos. Y por eso los egipcios tenían un mito simbólico, que es el juicio final. Eso no es hebreo, cristiano ni maometano, eso es egipcio. Las pirámides son las grandes obras estéticas de la vida. Y mi filosofía estética parte de Egipto. Por eso que lo bello es la realidad misma, en tanto descubierta como fuente de la vida. Y por eso que el sol, Ra, era una divinidad central. Y la resurrección no era un culto a la muerte, sino era un culto a la vida que los seres humanos recuperaban después del juicio final que se celebraba en el gran templo de Maat, la diosa de la justicia, y que justamente tomaba al muerto, no un alma, no un cuerpo, sino una especie de fantasma que todavía podía tomar la representación del muerto y le pregunta: ¿qué has hecho de bien en tu vida para poder merecer la resurrección? Es notable. Eso se pintaba en los grandes papiros. Pintura, arte. En mi habitación, atrás de estos libros, hay un papiro que compré en Egipto, donde está Osiris, Maat y el muerto que enfrenta a una balanza. Esa balanza es la que está en todos los palacios de justicia, donde cada obra buena se pone en la balanza. Y si alguien tiene muchas obras buenas, la balanza empieza a subir la otra parte. Y entonces hay un perro que va a comer el corazón del muerto. Pero a medida que hay más obras buenas, la balanza impide al perro comer el corazón del justo. Y porque ha hecho obras buenas, Osiris lo resucita. Si no tuviera obras buenas, el corazón empezaría a caer y el perro se lo comería y no tendría resurrección, no tendría vida eterna. El error de Hegel es pensar que la cultura egipcia está construida sobre una negatividad, la muerte. No, está construida sobre la positividad suprema, la vida. Y si morimos y hemos hecho buenas obras, tendremos la vida para siempre. Ese mito va a ser retomado por el fundador del cristianismo y va a ser retomado por Marx. Dar de comer al hambriento es el acto éticamente perfecto. Y eso está representado en el arte egipcio. Esa balanza pasó a Grecia y pasó a Jerusalén. Y esa balanza está en todos los palacios de justicia de Occidente y de algunos otros. Y nadie sabe que viene justamente
de la simbólica egipcia, porque para poder resucitar hay que haber dado vida al huérfano, a la viuda y al pobre. Eso ya no es Egipto, eso es Mesopotamia, es Babilonia, es Hammurabi. Hegel no conocía estos temas, no conocía el hebreo, tenía una visión, bueno, al comienzo del siglo XIX, todavía los estudios históricos del Medio Oriente estaban muy atrasados. Pero esto para decir que me parece muy importante que Hegel diga que lo verdaderamente simbólico se dio en Egipto, pero justamente interpreta al revés la significación de la belleza artística de Egipto. Es esa cultura y esa arte un canto a la corporalidad y a la resurrección del cuerpo. No hay dualismo, no hay alma, no hay inmortalidad. Y no se imagina. Grandes pensadores como Levinas, en que yo me inspiro, o Rosenzweig, un judío también, hablan de la inmortalidad y no se dan cuenta que la antropología de la inmortalidad es dualista y es indostánica, persa, griega, romana, indoeuropea y moderna. Y la unidad de la corporalidad sin alma es bantú, es palestina, es semita, es egipcia, es cristiana y maometana y judía. Son estéticas muy distintas. Y entonces eso vamos a tener que exponerlos lentamente. De ahí que el gran mito simbólico es realmente de Osiris. Osiris es el padre del mito adámico, Adán y Eva, y del mito prometeico. Paul Ricoeur lo muestra y eso sería la simbólica que Hegel, por supuesto, no pudo escribir. Mi filosofía de la liberación parte de otra visión de la historia y culmina en otra interpretación de la estética y del valor de los pueblos del pasado. Y de ahí entonces termina ese primer capítulo que para Hegel es como lo pre. Es todavía lo estético secundario. Después empieza el simbolismo de la sublimidad. Y ahí entonces ya pasa a Kant y toma más en serio el simbolismo. Leo, lo sublime es el intento de expresar el infinito, el Dios hegeliano, sin hallar en el ámbito de los fenómenos un objeto que se muestre apropiado para su representación. De manera que el simbolismo de la sublimidad es anti-iconoclasta. No acepta ya más entes que representen lo divino. Y de ahí entonces que él va a hablar, por una parte, primero,
el mito panteísta de la India y vuelve al pensamiento brahmánico recuperándolo a los sufíes mahometanos persas y a los místicos cristianos, Eckhart, y podríamos nosotros hablar de la mística mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, o Teresa de Ávila, o Juan de la Cruz, que estaba completamente imbuido de la concepción de los sufíes mahometanos del califato de Córdoba. Y por eso él dice, en una noche oscura, con ansias de amores inflamada, salí sin ser notada, estando mi casa sosegada. Esa noche es la noche mística de los sufíes para contemplar la divinidad. Y esos versos de San Juan de la Cruz son obra poética extraordinaria, como las de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ahí tenemos el arte de la sublimidad cumplida. Y por eso, en el fondo, Hegel al final hablará de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, de la música, etc. Pero al fin hablará de la poesía. Y de la poesía le dedicará largas páginas al final de su estética. Y justamente habrá que hacer una relación de la poesía y la mística y la estética. Como dice Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, en el Tratado Lógico Filosófico, la ciencia, allá por la tesis 5 al final 6, la ciencia trata acerca de cómo son las cosas. La mística, que las cosas sean. La mística trata de descubrir en la realidad del cosmos su belleza, en tanto que es origen de mi vida. Y entonces el místico se queda ahí produciendo poesía. Y eso es estética. No vaya a ser que sea la culminación de la estética. Y en eso Hegel estaría de acuerdo, porque la culminación de su lógica y de las ciencias filosóficas, los 3 tomos de la enciclopedia, termina con un texto cuasi místico de Aristóteles, y en sus notas de sus alumnos cita a los místicos sufíes mahometanos. Hegel. Cuando uno lee a Hegel, se da cuenta que está ante un místico. No es cualquier cosa. Creo que la clase ha sido por hoy suficiente y seguimos en la próxima el tema que nos toca. Hasta luego.